Nací en un hogar cristiano de cuarta generación, o sea que ya mis tatarabuelos eran cristianos y empecé cantando en el coro de la iglesia, pero cuando comencé en mi adolescencia a escuchar que podía cantar, me empecé a apasionar con esto de ser músico y me apasionó tanto que decidí hacer mi grupo de rock. Y ahí, bueno, tuve un conflicto con mi mamá porque como madre cristiana, ver que su hijo hacía música rock era un problema. Tuvimos diferencias, peleas. En un momento dado ya mi mamá no quería discutir más conmigo y decidió decirme: hijo, mirá, ahí está la puerta. Si vos no respetás a Dios, si vos nos amás a nosotros como familia, pero no podés respetar a que Dios está en primer lugar, no hay un lugar para vos en esta casa. Y yo, que estaba envalentonado en mi sueño, le dije: bueno, perfecto, me voy. Estuve tocando por toda Latinoamérica, abriendo shows para bandas de rock de Estados Unidos, abriendo espectáculos como el Monster of Rock, con bandas como Megadeth, Queensryche, etcétera, 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 Marilyn Manson, Rammstein, y las que se puedan imaginar durante muchísimos años. Y en un momento, en una gira a México que íbamos con la banda, me secuestraron, a mí y a toda mi banda. Y estuvimos varias horas secuestrados, amenazados de muerte. Uno de ellos decide hacerme una pregunta y me amenaza de muerte y me dice: ¿crees en Dios? Y yo dentro mío no sabía qué contestar, porque dije: no tengo nada que ver con Dios, estoy del lado contrario de Dios, y este hombre también es un criminal, un secuestrador. ¿Por qué me pregunta eso? Todo eso fue, obviamente, segundos. Y de adentro de mi estómago salió decir sí. Y hasta me asusté cuando le dije sí. Y él me dijo: si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Horas después nos liberaron, pero desde ese momento hasta que logramos llegar al hotel, yo sentía que Dios estaba conmigo. Y no era solamente mental, era físico. Sentía un calor en el cuerpo que no lo podía soportar. Y entendía que era la presencia de Dios. Recuerdo que llegamos a la habitación del hotel, todos los músicos, cada uno se puso a llorar en un rincón. Yo me fui al baño y me arrodillé y recordé las oraciones de mi madre y recordé a mi iglesia y recordé lo que aprendí de niño, los versículos. Todas esas cosas vinieron a mi cabeza y yo decía: a Dios, ¿por qué me salvás a mí si yo hice todo mal y me gustó? Mi testimonio no es el testimonio de muchos otros que te cuentan: uy, yo pequé, le fallé a mi mujer, andaba con muchas mujeres y no me gustaba, y el enemigo me empujaba a hacer eso. Y otros dicen: yo era alcohólico y el enemigo me empujaba y me llevaba a los antros a tomar. No, los seres humanos, cuando cometemos el pecado, no lo cometemos porque el enemigo nos empuja. Lo cometemos porque lo deseamos, porque lo acariciamos y después lo terminamos haciendo. Fue lo que pasó con Eva. Bueno, a mí me pasó lo mismo y estaba arrodillado diciéndole: ¿por qué me salvás a mí si hice todo mal? Y me gustó, no podía entender ese amor, no podía entender su presencia en ese momento que abarcaba el lugar. Yo estaba arrodillado en el baño, me levanto del baño, abro la puerta, veo al resto de los músicos llorando, entra el manager y lo primero que me salió a decirle es: Dios me salvó y esta banda se terminó y yo no toco más y me vuelvo a mi casa. Y después de tantos años de haber vivido de lo que me gustaba y apasionado en lo que me gustaba, estaba tomando una decisión hacia la nada, porque siempre soñé ser músico y nada más que músico, pero sabía que algo más grande que yo estaba cubriendo mi vida. Cuando llegué al aeropuerto en Argentina, la primera persona con quien me encuentro era la persona con quien pensaba no encontrarme. Y esta persona era mi mamá, que por muchos años oró por mí y yo la desprecié y la insulté. Recuerdo que la vi parada ahí y me acerqué. Ella ya no se encontró con el niño de 17, 18 años que se fue de la casa buscando ser estrella de rock. Se encontró con un adulto, con un tipo grande, todo tatuado. Y no la abracé ni le dije: mamá, te amo. ¿Qué pasa? No, la miré y le dije: ¿por qué a mí? Porque yo de alguna manera entendía que mi mamá era como Dios en la casa, era como esa presencia de que ella estaba
tan apasionada por Jesús que prefirió dejarme ir antes de que yo me quedara descontrolando y destruyendo toda la casa. Ella me contesta, ¿sabés por qué? Porque Dios esta noche respondió mi oración. Yo y muchas mujeres oramos por vos durante 13 años y hoy Dios respondió mi oración. Yo sé en quién deposité mi fe. Y ese es el mensaje que quiero dejarle a todas las madres que están mirando este testimonio. Sepan que Dios tiene poder en la oración. Cuando se juntan esas madres a orar, Dios puede cortar el pacto diabólico que tenga tu hijo, tu esposo, tu familiar, un hermano, quien sea, ir a buscarlo. Y yo espero, en oración, que ojalá que cuando Dios vaya a buscar a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, Él tome la misma decisión que tomé yo, porque hay libre albedrío, y pueda decir, sí, creo en Dios. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con nosotros en este tiempo conectado a la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. A usted que amplifica esta señal desde todas nuestras plataformas y se conecta, por supuesto, en esta señal de conectado a la iglesia en mi casa. Estamos en este tiempo precioso para esta oportunidad, convencido de que el Señor es el que obra poderosa y sobrenaturalmente y que el Dios poderoso es el que abrirá puertas de bendición para todos y cada uno de nosotros. Le invito para que usted se disponga hoy en las preciosas manos del Señor. Usted crea con nosotros que Dios es el que puede obrar y cambiar cualquier situación y circunstancia. Ahí en el lugar donde usted está, gracias por compartir estos contenidos, por invitar a otras personas para que ellos también sean parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, a través de esta señal en ICC Radio, por todas nuestras plataformas, todos los lugares donde usted puede conectarse y escuchar este tiempo de Conectado a la Iglesia en mi casa. Invite a otras personas y crea que la gracia poderosa del Señor es la que cubre nuestras vidas y nuestros corazones. Así que ahí en el lugar donde usted se encuentra, en el lugar donde usted está, vamos juntos a bendecir al Señor en este tiempo y creer que Dios es el que está obrando de una forma especial y sobrenatural en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que ahí en su casa, en su habitación, mientras usted está tal vez de camino a su lugar de trabajo, mientras usted está con nosotros en los diferentes lugares, vamos a creer que Dios es el que obra en nuestras vidas y en nuestros corazones y que el Señor es el que obra. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Quiero que usted lo lea conmigo en su pantalla o si tiene su Biblia, libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. Así que bendecimos al Señor en esta oportunidad, honramos a Dios y levantamos hoy nuestra voz, creyendo que el Señor es el que nos guarda. El Señor es el que le guarda a usted, amigo, hermano, a usted que está conectándose en este tiempo. Dios es nuestro guardador, Él es nuestro pronto auxilio en medio de cada una de las situaciones que estamos enfrentando. Dios abrirá puertas de bendición en el lugar donde usted está y vamos juntos hoy a creer que su preciosa presencia está aquí. Acompáñeme y exaltemos y bendigamos juntos el nombre de nuestro buen y amado Señor en este tiempo de Conectado a la Iglesia en mi casa.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos saltaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Diga conmigo: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Levante su voz y diga: Señor, tú eres digno de recibir el honor y la gloria. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. A ti te bendecimos, oh Señor, a ti te glorificamos, a ti hoy decimos, Dios, que eres bueno, que tu misericordia, Señor, es para siempre y tu bondad trasciende y lo llena todo en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito para que le dé la gloria al Señor en este tiempo. Crea que Dios es el que está obrando de una forma especial y sobrenatural en nuestras vidas y en nuestros corazones.
Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí siendo hacedores de la palabra y seguimos meditando en Romanos 12, esta vez el versículo 9. Y es muy sencillo, es un verso que dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y hagan lo bueno. Me parece tan interesante. 3 frases muy profundas. Jesús luchó siempre en contra de los fariseos, los escribas y los que estaban encargados de la ley, porque decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Dicen una cosa, pero en su interior son otra. Y esto es muy interesante porque pareciera que Jesús detesta a los hipócritas. Por eso cuando tú percibes que alguien dice que te ama, pero no lo demuestra, dices, obras son amores y no muchas razones. O dices, este es más falso que una moneda de cuero. No sé qué quieras decir tú, pero la pregunta es, ¿tu amor es sincero? ¿Tus manifestaciones son sinceras? Y en estos días he escuchado mucho una expresión que dice, yo no soy hipócrita, por eso digo la verdad. Y tu verdad lastima a los demás. Si de verdad amas, tú dices tus palabras con amor. Y veremos más adelante acerca de cómo construir con tus palabras. Pero recuerda esto, el amor es sin fingimiento. Desechemos lo malo y hagamos lo bueno. Pensemos esta semana, nuestro amor está fingido, somos hipócritas. Jesús nos diría, sepulcros blanqueados. ¿O estamos viviendo ese amor de una manera real y sincera? Pero un hacedor de la palabra conoce y sabe lo que es bueno y se aparta del mal para hacer lo bueno. No robamos, no porque sea socialmente y moralmente correcto, no, lo hacemos porque robar es malo. Entonces dejamos de robar para ser honestos. Que en esta semana tu amor sea sin fingimiento y que puedas apartarte del mal y hacer lo bueno. Bonita semana para ti, Dios te bendice, somos hacedores de la palabra. Así es, somos hacedores de la palabra y ese es el llamado que el Señor está haciendo para cada uno de nosotros y que Dios se mueve poderosa y sobrenaturalmente en cada vida y en cada corazón. Tenemos una invitación para todos los que están en este tiempo conectados. Este viernes vamos a tener un tiempo precioso también de vigilia, de oración. Este viernes 9 de septiembre le esperamos para que usted pueda conectarse y para que pueda participar de este tiempo de bendición que vamos a tener para honrar al Señor, para orar juntos, para ser inspirados a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que le invitamos a que pueda sumarse a este tiempo, honrar, bendecir al Señor y que Dios obre de una manera especial y sobrenatural. Así que vigilia de oración este viernes 9 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Le esperamos a través de nuestras diferentes plataformas para que Dios obre de una forma especial y sobrenatural en todos y cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta oportunidad estamos con nuestro corazón dispuesto para que hables a nuestras vidas y corazones y que tu preciosa presencia hoy cubra todo en nosotros. Señor, llénanos aún con más y más de ti. Permítenos, Señor, hacer que tu gloria y tu preciosa presencia, Señor, sean sobre nosotros. Padre, gracias por lo que estás haciendo y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Pedimos, Dios, que tu gracia, tu misericordia y tu favor sean con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando este tema, las decisiones que destruyen las generaciones. Decisiones que destruyen las generaciones. Ese es nuestro tema para esta oportunidad en Conectados, la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Decisiones que destruyen las generaciones es nuestro tema a continuación, así que le invito
para que usted escuche esta poderosa palabra, invite a otros también para que sean inspirados a través de lo que Dios está haciendo. Apóstol Rafael, bienvenido a este tiempo conectado a la iglesia en mi casa. Amén, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Cuando hablamos de este tema de las generaciones, no sé cuántos han oído que es la generación perdida, la generación grandiosa, la generación silenciosa, los baby boomer, la generación X, la generación Y, los sileniales, la generación Z y la generación alfa. Es interesante cuando uno se pone a investigar un poquitico sobre las generaciones, y la promesa de Dios dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Cuando hablamos de la generación perdida, es la generación que estuvo durante la Guerra Mundial, que vivió la Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, perdida se refiere al espíritu desorientado, errante y sin dirección que se levantó después de la guerra. Y luego viene la generación grandiosa, que es también conocida como la generación G o generación de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces podemos ver que es la corte demográfica, dicen los eruditos, que sigue a la generación perdida y precede a la generación siguiente, que es la silenciosa. Y la generación se define generalmente como las personas nacidas desde el 1901 hasta el 1927. Esa es la generación grandiosa. Y luego viene la generación silenciosa. Es la que sigue a la generación grandiosa y precede a la baby boomer. La generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1928 a 1945. Se estima que en el 2020 la generación silenciosa abarcaba el 3,5% de la población del mundo. Ahora viene los baby boomer, que esa generación se define generalmente como las personas nacidas de 1945 a 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Luego viene la generación X. Esa generación X, cuando uno ve lo de la generación X o gen X, es una generación que inició en el 1965 y terminó en 1981. Esa generación tiene una cantidad de cosas pues muy bonitas, pero también hay que analizar un poco más al respecto. Luego viene la generación Y, y la generación Y está en la década del 60 y a finales de la década del 1990. Luego viene la otra generación que llaman silenial, con Z y doble L. Esa generación está en medio de estas dos generaciones, de esta que pasó y la que viene, y realmente fue algo muy interesante porque en esa generación sucedieron cosas de la tecnología y muchas otras cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Y luego viene la generación que estamos, la generación alfa, así se llama la última generación que estamos viviendo en este momento. Bien, cuando vemos en la Biblia algo sobre las generaciones, yo me di a la tarea de buscar algo que cada generación ha decidido. Oremos y vamos a la Biblia y esculcamos un poquitico esto con la gracia del Señor. Padre, gracias en esta mañana. Vamos a hablar un poco de las generaciones, Señor. Este es el primer bloque para hablar de las generaciones por las cuales debemos orar todos los días. Señor, gracias por ayudarnos a entender este tema que no es muy agradable, pero es necesario. Ayúdanos a entenderlo
con la gracia del Espíritu y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Mire, en Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 15. Proverbios 30, 11 al 15. La Biblia dice: hay generación que maldice a su madre y a su padre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y el 15 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame, y luego dice 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Amén. Proverbios 30, 11 al 15. Hoy en día se ha hecho una clasificación de las generaciones dependiendo del año en que nacimos. Por eso al comenzar les hice un resumen muy sencillo. Cada uno de nosotros en la actualidad pertenecemos a una de estas generaciones, que tiene sus propias características, que hemos vivido diferentes circunstancias, que hemos enfrentado diferentes retos. Y muchas buenas costumbres se han perdido. Otras se han debilitado y la generación siguiente tiene características diferentes por decisiones que parecen buenas, pero los resultados al pasar del tiempo son muy preocupantes. Y se propagan, se enseñan, se practican esas decisiones y en la mayoría de los casos fuera de la voluntad de Dios, que poco a poco van destruyendo las buenas costumbres de las generaciones anteriores. Por eso uno ve hoy que es bien complicado tratar con la juventud, con los chicos y pues a veces con algunas personas mayores de edad. Ahora, la Biblia tiene promesas divinas, preciosas, porque la Biblia es por todas las generaciones, no cambia. Lo que cambian son las personas, las costumbres y las decisiones. Pero la Biblia sigue siendo la misma. Entonces, esas promesas divinas que nos enseñaron quizás, o que aprendimos antiguamente, o que aprendieron algunos que fueron antes de nosotros, al no enseñarlas a la generación siguiente se van olvidando y se van perdiendo. O se enseñan, o mejor, no se enseñan porque hay fuerzas contrarias, destructivas, que se van incrementando y las familias sufren cambios violentos que van en contra de la palabra de Dios. Vamos a mirar así a grosso modo 5 generaciones marcadas según los estudiosos de 1928 para acá. 1928. Eso se llamó la generación silenciosa, como les dije anteriormente, ahorita, hace un momento. Esa generación que viene desde 1928 a 1945, que hoy tienen más entre 76 y 95 años. Fueron hijos de la Gran Depresión provocada por la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres, después de haberse deleitado durante los felices años 20, ahora se enfrentan a grandes dificultades económicas y lucharon por mantener a sus familias. Y muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos mayores que murieron en la guerra. Entonces se levantó una generación silenciosa, humillada, maltratada. Entonces ellos aprendieron a mantener, a como diera lugar la familia. Y regularmente todas las familias tuvieron bajas. Entonces eso es decir que al haber esa pérdida de esa manera, se buscaba la forma de, alguna manera de mantener la familia que quedaba. La generación silenciosa. Ahora vienen los baby boomers, nacidos desde 1946 a 1964. En este momento tienen de 57 a 77 años. Esa generación pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad y la fidelidad.
y considera que su empresa es la única de toda su carrera porque es su balanza, el peso tiende a la seguridad y estabilidad que a éste le proporciona. Familias organizadas de la mejor forma. Quien les habla viene de esa generación. Entonces uno encuentra que en esa generación se enseñó a trabajar, a tener un bonito hogar, a tener una bonita familia, pero se luchaba también porque había estragos de alguna manera, y más aún cuando no se conoció al Señor. Luego viene la generación X, y este grupo de personas nació de 1965 a 1980. Tienen entre 41 años y 58. Ellos vivieron el cambio de lo análogo a lo digital. La generación del divorcio, de las madres solteras, de la lucha por los derechos a la igualdad, de los hippies. La generación que vio surgir el PC de escritorio y luego algo que se llama las laptops y los tablets. La misma que despidió las cintas en casete, que ya dijeron ya no, eso ya no se usa, los videos, los Betamax, y que vivió también el cambio hacia el CD. Los que vieron la televisión en blanco y negro y luego a color, fuera esa generación, que apareció ya el color. La generación que vivió la guerra de Vietnam, que fue muy famosa, y la última generación que jugó libremente en la calle reunidos con sus amigos, jugando bolitas, ¿sí? Jugando cositas, que 5 huecos, que 21, que incluso en los parques, jugando muchas cosas. Eso se perdió en la generación siguiente. Y la generación siguiente es la cuarta generación que llaman los millennials o millennials. Del 81, de 1981 al 2000, que tienen en este momento 22 años a 42. Esta generación no tiene miedo al cambio y siempre está dispuestos a emprender. Son muy emprendedores. Una característica muy destacable de ellos es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso. Por eso son los emprendedores por excelencia. Puede usted verlo haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez, porque tienen esa característica. Estas cosas han afectado la vida familiar. Se incrementan los hijos de madres solteras en este tiempo. Separaciones, divorcios, familias de diversa forma y muchos alejados de Dios. Una lucha tremenda. Luego viene la generación Z, que es la llamada la generación de cristal. Son los menores de 20 años que usted conoce. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral en este tiempo. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales. No pueden vivir sin su celular. Es más apetecible para ellos el celular que la comida o el vestido. Las redes sociales. Y se caracterizan por ser autodidactas, gracias a la información digital que les proporciona Internet y muchas otras cosas que hay. Muchos de ellos apuestan por emprender y vivir de su propia empresa. Cada uno vive individualmente y ha llegado esta época de permanecer solteros o con hijos, pero lejos. Y es bien complicado. Entonces, cuando vemos todas estas generaciones, podemos encontrar que cada una de estas generaciones tiene sus características particulares. Algunos conocen a Dios y se retiran de la iglesia. Cuando niños los llevan a la iglesia, casi obligados por los padres, y ellos caminan hasta la adolescencia, pero luego se separan. Luego ya ven un mundo de una manera diferente. Entonces la iglesia ha entrado en un momento determinado a ser parte de estas generaciones en su debido momento y con las tecnologías que se ameritan en cada circunstancia, pero ha sido muy complicado. Ahora, independientemente a la generación que usted y yo pertenezcamos, la palabra de Dios nos enseña
que hay errores que han afectado y han llevado al fracaso a las generaciones en la historia de la humanidad. Esos son los errores o malas decisiones que nosotros como familias cristianas debemos evitar y no permitir que nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia caiga en las mismas malas decisiones. Es deber de nosotros los padres, de nosotros los líderes de la iglesia, enseñar la palabra con denuedo. Bendigamos a Dios por cada generación, porque en nuestras iglesias todavía hay generaciones de esta generación que tienen los 80 años, 90 años. Pero también tenemos los que nacieron ahora, ya en la generación alfa, que según los eruditos dicen que es ahora del 2015 para acá, otra generación, que es diferente, que tienen 7 años. ¿Sí? Y es bien especial cuando uno comienza a hacer comparaciones que dicen por ahí que son malucas, pero a veces ayudan. Entonces, vuelvo y digo, bendigamos a Dios por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros compañeros, amigos, vecinos, etcétera, que son parte de la generación anterior o la generación siguiente. Y procuremos que cada uno de ellos conozca a Jesús como Señor y Salvador. Y procuremos discipular a esta generación y a todas las generaciones que nos sea posible. A cada uno que tengamos oportunidad. ¿Saben algo? Jesús viene pronto. Es posible que en esta generación Jesús venga por su iglesia. Créame que las señales ya están dadas. Entonces, cuando encontramos la lectura de lo que iniciamos, que me parece que es fuerte, pero no deja de ser real, cuando dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Cuando leemos esto, podemos decir, Dios mío bendito, soy parte de una generación, ¿verdad? Pero la relación que yo tenga con Dios, ¿cómo es? Mañana, con el favor del Señor, vamos a hacer la parte segunda, porque vamos a encontrar dentro de estas cosas las decisiones que han tomado algunas generaciones y nos pueden llevar, y hemos visto por experiencia, al fracaso, al separarnos de Dios y procurar entretenernos. Note usted, esto no le falta a nadie. Hoy por hoy, ya un niño pequeño ya tiene el primer regalo que casi se le da es un celular. Yo estaba ayer en algún lugar de Bogotá y estaba haciendo cola en el centro médico para reclamar los medicamentos. Y había una señora que tenía una niña cargadita. Y mientras que la niña tenía el celular prendido, mirando unas cositas de muñequitos y cositas, la niña estaba tranquila. Pero en un momento determinado, entró una llamada. Y la mamá le quitó el teléfono a esa criaturita. Yo creo que esa criaturita tendría por ahí máximo 1 año y medio. ¿Sabe cuál fue la reacción de esa criaturita? Un berrinche que todos los como 100 que habíamos ahí, en esa sala quedamos pero atrás, porque eso, yo no sé dónde le salía tanta fuerza en esos pulmones. ¿Y todo por qué? Porque la mamá tomó el teléfono y le contestó la llamada, creo que era a la mamá de ella, o bueno, alguien. Y casi no la deja ni contestar.
Esa es la generación. Antiguamente no existía estos aparaticos. Entonces se le dejan a los niños y los niños, pues al fin y al cabo son inocentes. Son niños y ellos, en la generación nuestra quizás nos entreteníamos con un palito, con una cajita de cartón, con unas tapitas de gaseosa y una cajita de cartón. Hacíamos un bus, un camión. Jugábamos con un trompo hecho por nosotros mismos, labradito, un pedacito de palo con una puntillita y ta. Jugábamos bolitas. Y hay que nos quitaran de pronto el trompo o de pronto qué sé yo. O jugábamos a la pared con moneditas, ya siendo adolescentes. Hoy en día eso no se juega. Entonces las generaciones van cambiando, pero lo único que no cambia es la palabra de Dios. Entonces yo les animo en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que miremos un poquito más allá de lo que ve cualquier generación que sea. Y vivamos lo que la Biblia dice. Y les doy otra cita para que ustedes se queden pensando. Y mañana continuamos la parte segunda de esto. Dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Y hay un punto y coma y explica. La generación de los rectos será bendita. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Mi hermana, mi hermano querido, en esta mañana oremos al Señor. Y piense usted, ¿cuál es su generación? ¿Qué cosas ha cambiado usted de su generación anterior? Y si usted es papá o mamá, ¿qué ve usted los cambios en la generación de sus hijos? Las costumbres, las características de la forma que usted puede preguntarse, si yo fuera mi hijo y mi papá fuera, ¿yo qué haría? Que uno se puede, vuelvo y le digo, las comparaciones dicen que no son buenas, pero yo creo que ayudan. Que uno diga, ¿qué haría yo? ¿Qué haría mi papá si yo me portara como se porta mi hijo o mi hija? Yo sería así cuando tenía la edad de mi hija, de mi hijo, porque las generaciones van cambiando. Y es en todo, no solamente en la tecnología, sino en todas las cosas. Pero lo único que no cambia es la santa palabra de Dios. Y es lo que nos nutre, lo que nos enseña, que nos alimenta, que nos corrige, que nos fortalece y que nos bendice desde ahora y para siempre. Entonces pongámosle cuidado a ese Salmo 112. Vuelva y léalo usted. Y meditemos sobre él. Y tomemos para nosotros algo que individualmente nos beneficie, para evitar tomar malas decisiones, porque las malas decisiones afectan las generaciones. Buen Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Ahí queda ese Proverbios 30 y el Salmo 112, Señor. Es tu palabra, es tu verdad. Yo la creo, me deleito en ella. Y en esta noche digo, gracias Señor por tu palabra. En esta mañana digo, gracias Señor por tu palabra. En esta tarde, en este día, a la hora que usted se conecte con nosotros, podamos decir juntos,
Señor, gracias por tu preciosa palabra, porque todas las generaciones pasan, pero tú permaneces para siempre. Y tu palabra, que es verdad, ha iluminado a muchos de las diferentes generaciones que se han acercado a ti y han tenido éxito. Y la historia cuenta de hombres y mujeres en todas las generaciones, desde que se conoce la literatura hasta hoy. Podemos ver hombres de las diferentes generaciones poderosos en la palabra, que aprendieron a vivir como tú enseñas en tu palabra. Y esa bendición tuya, que fue derramada en las diferentes generaciones, hoy está viva. Y la palabra de Dios es eficaz y es la que nos alienta, nos educa, nos forma, nos corrige, nos enseña y nos da pautas para nosotros aprender a vivir en esta generación de la mejor manera. Por eso, cuando tu palabra dice: la generación de los rectos será bendita, su descendencia será poderosa en la tierra, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Señor, gracias. Ayúdanos a poner en práctica el consejo de tu palabra y de esa manera deleitarnos y poder dejar a esta generación que se está levantando, a las diferentes generaciones con las cuales se puebla nuestra iglesia, un ejemplo de tu palabra. Señor, gracias. Que aprendamos a tomar buenas decisiones y como tal habrán buenos resultados. Dios bueno, gracias. Con tu bendición, esta mañana decimos gracias, Señor. Amén. Mi hermana, mi hermano querido, mañana podemos encontrar aquí para ver 4 decisiones que hacen que las generaciones hayan perdido algo en la parte 2. Las decisiones pueden afectar a las generaciones. Mañana miraremos la parte 2. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor y por bendecir nuestras vidas en este tiempo. Queremos recordarles a todos que este próximo viernes vamos a estar en este tiempo de vigilia de oración a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. A través de nuestras plataformas, no olvide conectarse, invite a sus amigos y familiares. Le esperamos para que usted desde el lugar donde está pueda servir con nosotros al Señor y podamos bendecir el precioso nombre de Dios, porque creemos que el Señor es el que obra poderosa y sobrenaturalmente y que Él estará ahí acompañándonos a usted y por supuesto a todos y cada uno de nosotros. Vigilia de oración, viernes 9 de septiembre. Le esperamos. Deseamos que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero.
Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.